Bienvenidos, Capi Partners, a acompañarnos a este nuevo webinar en el cual les vamos a hablar de un tema que ya todos conocemos, pero que no muchos utilizan correctamente. Vamos a hablarles sobre las líneas de crédito. Vamos a tener una conversación clara, práctica y básica sobre cómo podemos utilizar este producto, que puede convertirse en una herramienta estratégica que nos puede ayudar mucho o bien nos puede perjudicar y convertirse en un error costoso si no se maneja correctamente. Al transcurso de este webinar, poco a poco les vamos a ir contando un poquito más, vamos a derribar algunos de los mitos que se tienen al entender o tratar de darle sentido al uso de una línea de crédito y sobre todo para que ustedes puedan guiar mejor a sus clientes para que los puedan usar de la mejor manera posible. Y bueno, pues al final no se trata únicamente de poder acceder al capital, sino de construir una fortaleza y una educación financiera fuerte. De nuestros objetivos principales, bueno, como había mencionado, es en parte desmitificar el uso de las líneas de crédito, aclarar cuándo sí pueden aplicar y cuándo no, enseñar en qué ocasiones se pueden utilizar estratégicamente y bien que no son un método de emergencia. Y bueno, justo esto es para que ustedes como partner puedan tener todas las herramientas para asesorar mejor a sus clientes. Hola Carla, muy bien, gracias. ¿Tú? Muy bien. Miren, para los que no conocen a Pili, ella está encargada del departamento de adquisición de partners y pues fue nuestra presentadora en este webinar. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, esperamos que este webinar les ayude mucho a ustedes y también a sus clientes a entender un poquito mejor. Muchas gracias, Pili. Entonces, comenzamos. Pues bueno, hoy vamos a hablar de uno de los productos más poderosos, pero también más mal entendidos, las líneas de crédito. La idea de este espacio no es hacerlo técnico ni complicado, sino que realmente entiendan cómo funciona este producto y sobre todo cómo pueden usarlo estratégicamente con sus clientes. Porque cuando se entiende bien, puede ser una herramienta muy valiosa. Entonces, algo que vemos todos los días es esto. Muchos dueños de negocios sí califican, tienen ingresos, tienen operación, tienen historial, pero no necesariamente saben cómo usar bien el capital. Y ahí es donde empieza el problema, porque no solo es acceder al dinero, sino es saber cuándo usarlo, cómo usarlo y justo para qué usarlo. Y justo ahí es donde la línea de crédito se convierte en una herramienta clave, no como una solución de emergencia, sino como una forma de tener control, flexibilidad y preparación. Y justo este cambio de mentalidad es lo que realmente hace la diferencia en cómo crece un negocio. Entonces, aquí es exactamente donde ustedes centran. Cuando ustedes entienden bien este producto, dejan de ser solo un canal de referidos y se convierten en alguien que realmente guía al cliente. Y esto cambia completamente la dinámica. Justo porque el cliente ya no solo ve como una opción de financiamiento, sino ve a alguien que le está ayudando a tomar mejores decisiones. Y cuando esto pasa, se genera algo muy valioso, que es la confianza. El verdadero problema aquí es que la mayoría de dueños de negocio no entienden realmente cómo funciona una línea de crédito. La comparan incorrectamente con un préstamo tradicional o simplemente no la usan de forma estratégica. La ven como un recurso más, cuando en realidad es una herramienta muy distinta. Y por esta falta de claridad terminan pues usándola mal, usándola tarde o no usándola en absoluto. Y al final de esto les cuesta crecimiento, porque no es falta de acceso a capital, sino es falta de estrategia en cómo utilizarlo. Entonces, pues vamos a ver qué es una línea de crédito. Adelante, Pati. Hola Carla, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a acompañar en tus webinars de los jueves. ¿Cómo va todo? Muy bien, Pati. Yo feliz de compartir este webinar contigo y Pili, ¿eh? Primera Sí, vez. yo sé. Pili está estrenándose en el webinar, lo hizo muy bien en el inicio. Y es bueno que también nos conozcan, sepan quiénes estamos al otro lado del teléfono, de los mensajes que les enviamos, los emails que les enviamos, para que sepan también con quiénes están conversando todo el rato, ¿no? Es bueno darle un rostro a la voz y al texto que a veces llegan todos los meses, pues que sepan que pues no somos robots, ¿eh? Somos de carne y hueso, así es que todavía no nos han reemplazado. Eso es bueno.
Oye, qué tema tan interesante el de las líneas de crédito. Me parece muy chévere que hablemos de esto y sobre todo que desmitifiquemos porque, sobre todo particularmente este mes, hemos visto como muchas buenas ofertas a veces se han dejado ir por no tener un entendimiento más completo de cómo funciona una línea de crédito. Las líneas de crédito, por lo general, tienden a compararles como un term loan o como un préstamo a plazo fijo y cuando son totalmente diferentes. Y justamente de eso vamos a hablar hoy día un ratito. Esperamos que toda la información que vamos a compartir con ustedes les sea de utilidad, pero sobre todo les permita también transmitir esta información a sus clientes, que siempre es muy necesario poderlo comprender. Entonces, como tú dijiste hace un rato, marzo es un mes interesante para ir fortaleciendo la estabilidad económica, entender cómo vienen los ingresos. Diría yo que como que el primer trimestre es donde vamos sembrando, vamos preparándonos. Y sobre todo esto para nuestros partners que ahorita están pasando su tax season, ¿sí? En donde están empezando a tener un buen revenue, donde están empezando a tener un buen ingreso, es el momento de empezar a alistarse para que puedan acceder a una línea de crédito. Normalmente nos suelen buscar o nos suelen pedir financiamiento cuando estamos más o menos en octubre, noviembre, diciembre, que son ya meses de flujo bajo. Y obviamente muchas veces se dan rechazos o lo que ocurre es que a veces acceden a préstamos diferentes, term loans con short terms, que a veces quizás no es lo que esperan, pero es lo que en este momento por el perfil obtienen. Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre las líneas de crédito. Empecemos esclareciendo que la línea de crédito no es un salvavidas, es un respaldo estratégico. Esto es algo bien importante que tenemos que entender, que no es un salvavidas, es un respaldo estratégico. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo utilices, ¿no? Se utilizan en dos diferentes escenarios. Línea de crédito, ¿por qué se dice que es un respaldo estratégico? Tomemos otra vez el ejemplo de un negocio que es seasonal, es decir, que en un determinado momento del año o tiene más movimiento, entonces generan más ingresos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esos meses en donde baja el ingreso? Las líneas de crédito son justamente ese respaldo que como dueño de negocio buscamos para poder aguantar esos meses que a veces o baja el flujo o quizás hay muchas cosas que pasan en el mercado que puede que esos momentos sean un poco variables. Entonces, la línea de crédito lo que hace es ser ese respaldo, tener el dinero disponible para utilizarlo por un determinado tiempo. Esa es la gran diferencia y ahorita lo vamos a ir viendo más profundamente, pero la línea de crédito es ese backup, esa seguridad que me da caminar, así tipo cuando vas por algún lugar así medio peligroso y tienes a tus guardaespaldas al lado, pues vas caminando con tranquilidad. Haz de cuenta que esa es la línea de crédito, es el respaldo que necesitamos los dueños de negocio para enfrentar situaciones que a veces se dan o inclusive cuando tienes oportunidades interesantes de negocio, ¿sí? El momento ideal que nadie aprovecha. Y es lo que hablábamos hace un rato y hemos conversado muchas veces con ustedes, queridos partners, cuando tenemos nuestras llamadas uno a uno. Siempre es interesante entender que el mejor momento para buscar una línea de crédito es cuando no la necesitamos. ¿Qué ilógico y contradictorio? No lo es. Nuevamente, el mejor momento de buscar una línea de crédito es cuando no la necesitas. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos la percepción y concepción de que cuando yo busco una línea de crédito es porque ando en emergencias, en urgencias, tengo algún problema, entonces necesito el salvavidas. Y obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Voy a tener un préstamo más costoso, muy probablemente no voy a ser calificado para una línea de crédito, entonces la línea de crédito la verdad es que no la vamos a ver. ¿Por qué decimos que el mejor momento es cuando no la necesitan? Cuando tienes un buen ingreso, obviamente dices, no, ¿para qué quiero un préstamo si tengo buenos ingresos? Correcto, tienes toda la razón. Entonces, asegura una línea de crédito. ¿Por qué? Porque vas a tener mejores tasas, vas a tener límites más altos aprobados, vas a tener condiciones más flexibles, vas a tener mejor confianza cuando se hace un préstamo, porque tus números están más sanos. Y eso te va a permitir aprovechar tus vacas gordas para cuando llegan las vacas flacas. Entonces, aseguras una línea de crédito muy buena en este momento cuando sientes que no lo necesitas, pero la tienes disponible para utilizarla cuando sí la necesitas. Y no sientas un rechazo o no sientas que la línea de crédito no fue aprobada, porque obviamente cuando los números están débiles, es mucho menos probable que te vayan a dar una línea de crédito. ¿Sí? Que eso es algo bien importante. Entonces, por eso nuevamente siempre les decimos a nuestros partners que sobre todo cuando están en abril,
es el buen momento para aplicar una línea de crédito, porque sus cuentas están mucho más interesantes, van a tener mejores opciones, van a tenerla ahí guardadita, lista para utilizarla, qué sé yo, en julio, agosto, septiembre, en donde el flujo empieza a bajar un poquito. Igual pasa con los negocios de construcción, por ejemplo. A veces ocurre que un negocio, cuando tiene buenos contratos y tiene un buen ingreso, dice, bueno, ahorita no la necesito, pues no quiero pedir el préstamo. ¿Cuándo viene? Cuando estamos ahorcados. Y cuando estamos ahorcados, las opciones son menos favorables. Entonces, por eso decimos que el mejor momento para buscar una línea de crédito, ojo, no confundamos con los term loans, línea de crédito es cuando no la necesitamos. Cuando se usa como emergencia, de lo que hablábamos hace un rato, las opciones se reducen, porque no hay espacio para comparar el tiempo, ver cómo estamos con los ingresos. De pronto hay ingresos mejores que nos permitan compensar los ingresos que están un poquito flojos en los otros meses. Y además las condiciones hacen que empeoren. Porque si venimos con urgencia, obviamente no vamos a poder acceder a un buen préstamo. Ocurre mucho que a veces los clientes nos dicen, bueno, quiero un préstamo, pero me encantaría que tenga este interés y este plazo y estas formas de pago. Digo, del querer al poder hay un gran trecho, porque hay que ver los números, tenemos que ver cómo están. Si es que un dueño de negocio, que a veces pasa mucho, viene en momentos estratégicos donde tiene un buen ingreso, donde les cayó un buen contrato, qué genial, aprovechen ese momento para asegurar la línea de crédito. Y ya les voy a explicar por qué la línea de crédito para sus clientes o inclusive para ustedes es muy interesante. El tenerla ahora asegurada con un buen term y un buen rate les va a servir sin duda como un respaldo estratégico de crecimiento. Esta frase me gusta, el estrés aumenta. ¿Por qué? La presión emocional lleva a errores de juicio que pueden costar muy caro a largo plazo. Léanlo de nuevo si quieren. La presión emocional lleva a cometer errores de juicio que pueden costar muy caro a largo plazo. ¿Por qué se dice esto? Porque a veces uno, cuando está estresado y con necesidad, no lo ve en perspectiva. Puedes terminar tomando decisiones que no son las más adecuadas, porque la urgencia es así. Ser dueño de negocio no es fácil. Hay muchas cosas que tenemos que ver en el día a día, y encima, cuando tenemos que buscar cómo solventamos huecos de capital, es muy difícil que podamos encontrar estabilidad entre cómo busco la solución y cómo puedo acceder a las mejores opciones que pueda tener, ¿no? Cuando se construye con tiempo. ¿Por qué decimos que se construye con tiempo? Como por ejemplo ahora, si es que nos hemos ido preparando, si tenemos buenos ingresos, si es que han entrado buenos contratos, significa que vamos a tener mejores condiciones, porque vamos a tener un perfil financiero mucho más sólido, ¿sí? Vamos a tener un mejor control también, porque el tiempo va a ser tu aliado. ¿Por qué decimos que el tiempo es aliado? ¿Por qué piensas tú, Carla, que decimos que el tiempo es el aliado? Si hay good timing, puedes tener mejores ofertas que cuando hay bad timing, obviamente. Además, también es el plazo, ¿no? Los plazos a veces, cuando vienes con perfiles complejos, el plazo es más reducido. En cambio, cuando vienes con un buen perfil, vas a tener un mejor plazo, más holgado para poder tener un tiempo de pago de la línea de crédito. Que ahorita vamos a ver la diferencia. Hicimos un cuadrito para diferenciar el term loan de una línea de crédito. ¿Cuándo sí usar una línea de crédito? Esto es bien interesante. Es muy, muy importante entender cuándo sí debemos utilizar una línea de crédito. Y básicamente se utiliza en estos casos, cuando tenemos gaps de flujo, es decir, vacíos, lo que hablábamos hace un rato. Por ejemplo, hay épocas en el año en donde tenemos mejor flujo, mejor tráfico de clientes, tenemos más ingresos. Entonces, ahí está muy bien utilizarle, porque de pronto bajó algún ingreso o pasó algo, o de pronto tengo alguna oportunidad. Resulta que puedo acceder, no sé, a adquirir algún equipo interesante o quiero hacer una campaña fuerte aprovechando la temporada del momento del negocio. Vaya, hay muchas cosas que se pueden dar y que la línea de crédito va a ser ese backup que necesitamos. También nos ayuda a mantener una liquidez estratégica. ¿Por qué? Pasa mucho, por ejemplo, cuando hay negocios que son, ya sean seasonals o que son por contratos, que son grandes, el mantener en el tiempo eso implica dinero. Hablemos de los constructores, por ejemplo. Ellos, cuando toman un contrato, no es que cobran enseguida. Sí, tienes que esperar a entregar el proyecto para entonces sí poder cobrar el contrato y poder disponer de ese dinero. Pero mientras desarrollas el proyecto, hay que pagar payroll, hay que comprar material, hay que mantener todo el movimiento operativo, y ese dinero es el que nos puede ayudar justamente en la línea de crédito. Es bien importante e interesante el poder tener ese backup, ese respaldo del que estuvimos hablando. Entonces,
¿Cuándo podemos utilizarlas? Cuando necesitamos cubrir gaps de flujo, aprovechamos oportunidades y también queremos mantener una liquidez estratégica, es decir, el dinero que nos permita desarrollar el proyecto en lo que vienen los cobros grandes, en lo que termina un proyecto para que me puedan pagar o en lo que nuevamente se activa alguna temporada puntual con mis clientes, ¿no? Entonces me permite mantener mi negocio sano si es que tengo ahorita en algún momento tiempos un poquito cortos. ¿Cuándo no utilizar una línea de crédito? Y esto es algo que creo yo que existe una gran confusión porque muchas veces tenemos clientes que llegan con problemas complicados como por ejemplo pago de deudas, resolver problemas estructurales o cubrir pérdidas constantes, buscan una línea de crédito. No va a caminar una línea de crédito ahí, porque uno, el perfil viene débil. Segundo, está mostrando mucha vulnerabilidad en los números. Y ojo, no tiene nada que ver con las personas. Este es un tema de números. El negocio en sus números está mostrando una vulnerabilidad que no nos va a permitir poder acceder a una línea de crédito. ¿Sí? En ese momento siempre es importante que esté el flujo mucho más sano. Entonces, por lo general, cuando alguien viene buscando una línea de crédito y tiene este perfil, las soluciones que les ponemos son más de term loans, para que puedan pagar lo inmediato, lo necesario, ayudarles a recuperar el perfil y ahí sí que ver, hacer un siguiente paso que vendría a ser el aplicar para una línea de crédito. Pero usar una línea de crédito o buscarla cuando yo estoy cubriendo pérdidas constantes, cuando tengo que pagar deudas sin estrategia o cuando tengo que resolver problemas estratégicos, es hasta engañarnos. Estamos como que tan enamorados del negocio y tan convencidos que es por ahí, que es por ahí, que es por ahí, pero sí a los números nos están diciendo que no, y creo que ahí es donde nuestros partners hacen una gran labor y un gran acompañamiento con los clientes. Esos números están transparentando tal vez otras situaciones que nos rehusamos a ver. Pati, y por ejemplo, perdón que te interrumpa. Yes. No, dale, lo por de favor. lo de los constructores es algo muy interesante y a tu parecer o en tu experiencia, ¿qué sectores podrías decir que se benefician más de tener una línea de crédito? O sea, de que, por ejemplo, constructores, landscaping, o sea, como qué sectores. En construcción, de lo que sé, de lo que hemos visto hasta ahora con muchos clientes, entiendo que muchos cuando están trabajando un proyecto, sí, la forma de pago es como que un porcentaje cuando inicias el trabajo y el otro porcentaje cuando terminas el trabajo. En ese gap de tiempo, ¿cómo vas a cubrir los gastos? Entonces, no importa si haces landscaping, si es que haces landscaping tienes que arreglar el patio dependiendo del tipo de proyecto que tengas, pero necesitas cubrir gastos en ese momento. Igualmente, si fuera hacer roofing o techos, o si es hacer una renovación de casas o agregar una nueva área en la casa, qué sé yo, cualquier proyecto que implique tiempo de ejecución, es interesante que puedan respaldarse en una línea de crédito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, aquí tenemos un ejemplo práctico justo que va a responder bien a tu pregunta. Digo, es que un constructor tiene aprobada una línea de crédito de $100,000, ¿vale? Tiene que tomar un proyecto, dice, qué chévere, se va con calma el constructor, dice, lo puedo tomar porque tengo cómo cubrir este mes y medio que me va a tardar hacerlo. Entonces, él lo que hace, por ejemplo, es un draw o un retiro de 20,000 de los 100,000 que tiene disponibles y ese dinero es el que va a utilizar para que continúes trabajando, porque cuando haya negocio, y eso lo vemos muchísimo, a veces están estresados, lo que vimos hace un rato, estás estresado porque no tienes el dinero para pagar, gastos que hay que cubrir, payroll, materiales, etcétera, pero ya con este respaldo te permite hasta tomar más contratos. Entonces, con eso pagas, cubres y digo, a los 2 meses entregas el proyecto, el cliente te paga, tomas el dinero, vuelves a pagar tu línea de crédito, regresas a tener tus $100,000 y pagaste de pronto el interés de 2 meses nada más. Esa es una de las grandes diferencias y quizás es una de las cosas que más confunde a las personas, porque a veces cuando una línea de crédito es aprobada, te dicen, te aprobamos, por ejemplo, Carla, tú tienes una empresa de construcción y te dicen, bueno, estás aprobada con una línea de crédito de $100,000 a 24 meses. Entonces, muchas veces los clientes creen que si se les da la línea de crédito a 24 meses, tienen que pagarlo en 24 meses. Cuando no es así, lo que te están diciendo es que si tú tienes una línea de crédito y tomaste $20,000, tienes hasta 24 meses para devolverlo. Pero se entiende que la línea de crédito lo que vas a hacer es cubrir gaps puntuales de tiempo, porque no tiene sentido, fíjate, no tiene sentido si tú tienes un contrato, vaya, tienes tu línea de crédito, ¿no es cierto? Y necesitas tomar $20,000. Pero a los 2 meses tú ya lo recuperas. Lo lógico es que pagues intereses por 2 meses porque es lo que necesitaste y ya vuelves a poner y vuelves a tener disponible el dinero, ¿sí? Pero en cambio, si tienes un term loan, es decir, un préstamo a plazo fijo,
sí o sí tienes que pagar el tiempo que está. Claro que hay condiciones de prepayments y todo lo demás, pero es diferente. Además hay otra cosa, que eso ya vamos a ver ahorita en un cuadro que hicimos, que si tú pagas los 20,000, vuelves a tener otra vez el dinero. Entonces, ¿qué te da a ti como confianza como dueño de negocio? Dices, yo puedo tomar otro contrato, puedo crecer más. Ahí está la clave del dinero estratégico y cómo lo vas utilizando. Es lo que pasa también con nuestros partners. Cuando buscan un préstamo, obviamente tienen que mantener el negocio a veces en la temporada baja o a veces también ocurre que en la temporada alta, cuando tienen clientes, descubren que pueden abrir o una línea de negocios más o pueden ampliar sus servicios o pueden cubrir más territorio, pero todo eso implica desembolso de dinero. Para que no afectes el cash que ya tienes en tu cuenta, para que no la veas que sufre, justamente eso hace una línea de crédito, respalda. Estás generando además historial de crédito para tu negocio, estás fortaleciendo tu perfil, no estás arriesgando lo que ya ingresaste porque es, por último, más estratégico poder pagar un préstamo a tener que perderlo todo. A veces cuando pasa, quizás muchas cosas se pueden dar como factores en un negocio, pero el poder tener esta línea de crédito nos va a ayudar muchísimo a poder obtener el respaldo de dinero que necesitamos para poder avanzar con un negocio, ¿vale? 4 puntos importantes. 1, se aprueba un límite disponible, $100,000 en este caso. 2, usa solo lo que necesitas. En este caso, por ejemplo, si te dan 100,000, tú dices necesito 20,000. A veces cuando le sale un term loan, que es diferente, es decir, los préstamos a plazo fijo, nos pasa justo ahorita con un cliente que justamente está en construcción, que él fue aprobado por $130,000 que necesitaba para poder acceder a un contrato grande que le va a representar creo que como 400, $500,000, pero como no tiene claro cómo lo va a usar, sí que pasa si solo tomo 30,000. Nada, puedes tomar los 30,000 en un term loan. La diferencia es que tienes que pagarlo y luego tienes que volver a aplicar para solicitar otra vez un préstamo. En cambio, si tuviera una línea de crédito, digamos que esté aprobada por 100,000, él toma los 30,000 ahora porque él dice que en 2, 3 meses ya lo puede devolver. Perfecto, en 2, 3 meses lo devuelve, pagas intereses de 2, 3 meses y vuelves a tener los $100,000 disponibles para el siguiente contrato. O en el mismo contrato pueden salir cosas. Entonces, esa es la estrategia que a veces nos cuesta un poco asimilar y lo entiendo porque hay tantos tipos de préstamos y uno como dueño de negocio lo que quiere saber, ¿puedo tener el dinero? ¿Puedo pagar? ¿Y cuándo me lo van a dar? Eso es lo que quiero saber como dueño de negocio. Nuestro trabajo como Cabifinders es poderles guiar hacia las mejores soluciones según su perfil, su necesidad y para eso siempre hacemos las entrevistas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una línea de crédito y un préstamo a plazo fijo? Que son dos cosas totalmente diferentes, o sea, en el uso y en la forma de manejarlo, ¿no? Por ejemplo, la línea de crédito, el uso es flexible según la necesidad. En cambio, en un term loan, el monto es completo desde el inicio. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de que si tienes una línea de crédito de 100,000, tú puedes decir, bueno, quiero usar solo 20. Pero si tienes un préstamo de 100,000 en un term loan, te depositan todo y obviamente utilizas todo el dinero y tienes un plazo puntual para la devolución. La otra es el interés solo sobre lo utilizado. En cambio, en un plazo fijo, el interés está sobre el total de capital. Volvamos al mismo ejemplo. Línea de crédito por $100,000 y utilizo 20,000, pago interés solamente por los 20,000 que utilicé, no sobre los 100,000, solo los 20,000. En cambio, si es que tengo un préstamo a plazo fijo, voy a utilizar todos los 100,000 y tengo que pagar los intereses sobre los 100,000, ¿sí? Porque es el total. ¿Sí? En la línea de crédito, en cambio, tú dices, yo necesito ahorita esto, lo devuelvo en 2 semanas, en 3 meses, te permite irte organizando inclusive en tus números para que puedas ir administrando correctamente el dinero para que sepas cómo lo vas utilizando, cómo vas invirtiendo lo que tienes, ¿no? Otra cosa que es interesante, pago variable y adaptable. El otro es pago fijo mensual, predecible. ¿Qué quiere decir esto del pago variable y pago fijo? Cuando hablamos de una línea de crédito, volvamos al ejemplo de los 100,000. De los 100,000 tomo 20,000. Entonces, lo que voy a pagar sobre esos 20,000 puede ser que este mes devuelvo 10,000, el siguiente 5 y luego 5. Entonces, siempre voy a ir pagando intereses sobre el saldo que me queda. Yo tengo la potestad de ir administrando esa parte, que es una gran, gran ventaja versus el plazo fijo. En el plazo fijo es fijo, mensual. Todos los meses tengo un monto a pagar y eso es lo que va a irse dando mes a mes. ¿Sí? Aparte de eso, la línea de crédito es reutilizable. En cambio, el plazo fijo no es reutilizable. ¿Qué quiere decir eso?
Nuevamente, volvemos al ejemplo de los 100,000. De los 100,000, tomé 20,000, a los 2, 3 meses devuelvo y vuelvo a tener otra vez los 100,000. En cambio, en el term loan o el plazo fijo, si es que yo utilizo los 100,000 o me aprobaron 100,000, pues tengo que primero pagar el préstamo para volver a pedir otro. O podría hacer una renovación, o podría pedir un determinado tiempo incremento del monto, pero no es igual que la línea de crédito. Tomo dinero, pago, vuelvo a tener el dinero sin tener que volver a hacer otra aplicación. Entonces, la línea de crédito te da control, te permite decir dónde utilizas, cuándo lo pagas, y te da flexibilidad hasta para que puedas hacer una buena planificación de los contratos que podrías tomar y cómo manejar inclusive todos los gastos que puedas llegar a tener, te permite hacer una mejor proyección, hasta pensaría yo que hasta hacer un buen cálculo de los costos de cualquier tipo de contrato o para lo que estés yendo a utilizar el dinero. No es que la línea de crédito y el term loan compiten, no es la idea de hacerles competir, porque los term loans también son muy buenos, pero esos son para otro tipo de escenarios. Y de eso hablaremos en el siguiente webinar. Ahorita estamos hablando netamente de líneas de crédito. ¿Y por qué lo hacemos ahora? Porque, como les digo, están todavía, sobre todo nuestros partners, están atravesando un buen momento con sus ingresos y muchos de ellos a veces nos buscan para hacer préstamos a finales del año, cuando siento que es mucho mejor hacerlo ahora. Entre abril, mayo ya incluso ya viene a ser un poquito alejado, quizás a finales de abril creo que es la mejor opción para poder empezar a ver sus aplicaciones y vean a qué pueden acceder ahora, o inclusive con sus clientes, ¿no? La línea de crédito no corrige un mal negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo tengo una línea de crédito, no va a ser una solución mágica para decisiones que tengo que tomar. Simplemente acuérdense que es capital que me va a permitir a mí utilizar para poder avanzar y poder crecer. Incluso la gráfica lo muestra. Si ustedes se fijan, la tendencia es que puedan avanzar y seguir creciendo. Lo que decíamos hace un rato, ¿no? El poder entender cómo administro, ¿sí? Cómo administro el dinero ahora, en qué lo voy a utilizar mañana, pero eso no significa que va a corregir un mal negocio. Hay decisiones que un dueño de negocio tiene que tomar y no tiene nada que ver con la línea de crédito. Lo que sí es una línea de crédito es acompañar un negocio que ya está funcionando. Eso es bien importante también. Las líneas de crédito siempre van a, como requisito básico, tienen que tener el negocio legalmente establecido por al menos un año, su cuenta de negocios activa en el banco y un puntaje de crédito. Aquí sí pedimos que tengan al menos de 620 puntos. Líneas de crédito con un puntaje menor de eso es muy complicado que puedan darse. Sin embargo, siguen siendo más flexibles que las líneas de crédito tradicionales. Que la planificación define el acceso. Estábamos hablando al inicio de que, por ejemplo, hablemos de nuestros partners. De hecho, si ustedes se fijan, está un poco configurada la plática hacia los partners, porque obviamente vemos siempre que tienen estas necesidades y siempre estamos gustosos de poderles ayudar con herramientas que les permita crecer. Siempre el Q1 y el Q2 nos permite irnos preparando para poder acceder a mejores opciones de financiamiento y de capital. Es como un ejemplo, ¿sí? No les digo que esta es letra escrita sobre piedra, simplemente es un ejemplo de cómo podríamos irlo manejando y utilizando, pero en el Q1 y el Q2 se construye el perfil, vamos revisando los números, una vez que muchas veces los clientes cuando ya se reúnen con nosotros la primera vez y si no fueron aprobados o de pronto quieren esperarse un poquito más, siempre les damos la información de cómo deben hacerlo y qué necesitan mejorar para poder acceder a una mejor línea de crédito. Es más, ahorita estamos trabajando en que es importante simplemente entender cómo nos vamos preparando, ¿sí? Por ejemplo, si ya voy terminando una temporada fuerte en donde sé que los ingresos vienen, o los restaurantes, también hay restaurantes que son seasonals. Hay restaurantes que tal vez su momento más fuerte es en la época de verano, otros tienen su fortaleza en la época de invierno. Mira, justo ayer estuvimos conversando con un cliente que quiere comprarse un bote en donde su época fuerte es justamente en primavera, porque lo que hace es paseos en bote. Pero él tiene un momento, solamente tiene primavera y verano, son sus momentos duros para poder trabajar con financiamiento, con ingresos, ¿no? Entonces ahí lo que estamos haciendo es ayudarle a prepararse para que pueda acceder a una línea de crédito, pero para el próximo año. Este año no lo va a poder hacer, ¿por qué? Porque los 4 meses anteriores están súper bajos los ingresos. Entonces no va a haber una calificación para él. Pero el haber venido, el haber hablado con nosotros, le ha permitido entender mejor cómo funciona y de qué forma él puede prepararse para acceder a una buena línea de crédito. Una cosa que les quería compartir y que ya lo vamos a ir hablando con todos nuestros partners y es algo que lo vamos a implementar
yo creo que ya desde mañana estamos en la fase beta. Una de las cosas que hemos estado trabajando en que Capifinders, una de nuestras obsesiones grandes es el poder compartir información, conocimiento, sobre todo para que todos se puedan preparar, acceder a capital y realmente utilizarlo como un apalancamiento de crecimiento. Pero pasa mucho que a veces cuando un cliente busca financiamiento en otros lugares, simplemente les dicen no y se quedan colgados. Hemos estado trabajando en las últimas semanas y de hecho estamos utilizando mucho inteligencia artificial para poder generar reportes mucho más completos. Estos reportes son un análisis súper completo para que el cliente sepa exactamente cuál es su radiografía y cómo puede generar un buen perfil, cómo prepararse y cómo poder acceder a capital. Porque si no te dicen en dónde están tus problemas, no sabes cómo resolverlos. Eso creo yo que también es muy importante y les ayuda mucho a los clientes para poder crecer. Las líneas de crédito, como ya dijimos hace rato y lo hemos repetido muchas veces, no se construyen de la nada. Siempre no se construyen en la urgencia, ya vimos por qué, porque tengo un perfil vulnerable, no va a pasar. Requieren tiempo y coherencia, y sí, todas las cosas buenas requieren tiempo, eso es ley de vida, creo yo, y además se construye desde la fortaleza. Acuérdense que hace un rato dijimos que una línea de crédito, el mejor momento de buscar una línea de crédito es cuando no la necesitamos. Buscarla cuando la necesitamos y estamos ahorcándonos va a ser complicado. Entonces, estas 3 cosas creo yo que son muy importantes. No se construye en la urgencia, requiere tiempo y coherencia y se construye desde la fortaleza. El costo de esperar, eso es algo bien interesante, porque este cuadrito creo que va a ser bien chévere que les compartamos a nuestros partners. Bueno, ahorita en Capi School les vamos a subir la presentación, ahorita este video también que es del que estamos hablando. El costo de esperar es bien interesante entenderlo, porque a veces el cliente no tiene paciencia para mejorar su perfil. Hay opciones, siempre hay estrategias y ese es nuestro trabajo. Generales estrategias que cubran lo urgente para que se preparen hacia las estrategias que les permitan crecer mejor a largo plazo, ¿sí? Pero ahí es donde tenemos que pesar, porque hay veces que, por ejemplo, tenemos un cliente que fue aprobado para una muy buena línea de crédito considerando que tenía deudas, que estaba con su puntaje de crédito un poco bajo, consiguió un préstamo con pagos semanales. Pero si es que el cliente no quiere hacer nada para mejorar su perfil, no va a existir mejores condiciones de un préstamo. Y él estaba muy cerrado en que quería quedarse como estaba y que así le tenían que dar un mejor interés y que le tenían que dar pagos mensuales. No funciona como algo que yo impongo y quiero porque yo quiero. Las líneas de crédito y todo tipo de préstamos es solamente un reflejo del número. Es un número que responde a otro número. No es un tema personal, no es que nadie no nos quiera ayudar. Al contrario, más bien el poder escucharles, el poder decirles, oye, hay que hacer esto para que mejores, para que puedas acceder a mejores opciones de financiamiento. Muchas veces son llamadas que normalmente quizás deberían ser de 5 o 10 minutos, a veces terminan siendo hasta media hora, para poderles guiar y que sepan exactamente hacia dónde tienen que caminar. Y creo que eso es bien importante, tener claro y entender cómo funciona. Entonces, cuando pago más o menos, cuando tengo más opciones y las decisiones apuradas también tienen un costo. Entonces, hay que ser también coherentes con lo que va pasando y no solamente pensar que es porque alguien no les quiere ayudar. Al contrario, creo yo que dentro de Capifinders una de las cosas que más hacemos es el tener la apertura, tomarnos el tiempo de escuchar, analizar los files cuando a veces inclusive vemos que no tienen un camino. Lo hacemos para darles la información que necesitan escuchar para que puedan fortalecer sus perfiles. Este cuadrito de aquí es genial. Es el tema de los mitos versus la realidad. El producto más conocido y peor utilizado, porque todo el mundo siempre habla de líneas de crédito, pero no sabemos cómo utilizarlas. Hay muchos mitos alrededor de las líneas de crédito y creo que este cuadrito nos va a ayudar muchísimo para entender cómo utilizarlo, cómo aprovecharlo y cómo hacer que se convierta realmente en una herramienta de trabajo. Y en este sentido, después de todo lo que hemos hablado, Carla, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció hasta ahora toda la información que has tenido hoy día de líneas de crédito? Perfecto, muy útil. Igual desmitificando muchas cosas que escucho diario. Sí. Les queremos explicar que tu rol como partner no es vender, sino es ayudar como al cliente a entenderlo. Porque cuando un cliente entiende lo que está haciendo, no necesitas convencerlo.
sino que toma mejores decisiones, confía más en el proceso y avanza con mayor seguridad. Y aquí es donde ustedes marcan la diferencia, ¿no? Entonces, no como vendedores, sino como alguien que traduce la información, que da claridad, que ayuda a ver al cliente, a ver si realmente hace sentido para su negocio. ¿Qué es lo que ahora hacen? ¿Qué es lo que ahora hacen cuando trabajan con sus clientes, cuando vienen a pedirles ayuda con los taxes y todo el tema? Lo que siempre les decimos y hablamos con nuestros partners, la maravillosa ventaja de poder trabajar con ellos es que no se trata de llenar un formulario, sino de entender cómo se hace. Para eso se preparan todo el año, les vemos que se van a muchos cursos, están estudiando, tienen que estarse actualizando con miles de cambios que van saliendo en leyes, en formas de hacerlo, cosas nuevas, reglamentaciones nuevas, que son muchísimas, muchísimas cosas. Ahí está el valor de su acompañamiento. Y esa es la idea de que ahora podamos entender un poco mejor cómo funciona, como bien dijiste, Carla. El valor está en que se les pueda guiar, ayudarnos a explicarles también por qué pasa, ¿sí? Por qué a veces no pueden acceder a mejores opciones de financiamiento, que es lo que hacen muy bien nuestros partners, que son excelentes profesionales trabajando con los clientes, explicándoles y guiándoles correctamente con el tema de los taxes. Pasa lo mismo con el tema de financiamiento. Y es la idea de por qué siempre estamos compartiendo esta información. Excelente, Carla. ¿Y luego? Por ejemplo, es muy importante como saber hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, ¿para qué necesitan exactamente el dinero? ¿Es algo puntual o recurrente? ¿Lo vas a usar de que lo necesitas todo de una vez o poco a poco? Porque a veces el cliente igual se cierra mucho a que des y no se abre a que puede tener una mejor, pues, decisión, ¿no? Entonces ahí el partner igual, pues nos ayuda y es vital para que el cliente tome mejores decisiones, ¿no? De acuerdo Porque contigo, sí. descubre justo que en realidad a veces no necesitan de que un préstamo completo o un determinado tipo de préstamo, que siempre a veces como que se entercan, ¿no? En de que quiero esto y esto y esto. Sino que igual lo que necesitan y lo que es más viable y mejor para ellos es una Exacto. línea de crédito. Entonces, lo que hacen ustedes en realidad es ayudarlo a tomar una mejor decisión. Y esto pues genera confianza y da mejores resultados para ambos. Y esa forma de que se va Ok. construyendo la solución correcta para un cliente, ¿no? Y que nos puedan ayudar a analizar antes de aplicar. Por ejemplo, hoy día un partner y al que le mandamos un saludo, me encantó porque me llamó y me dijo, mira, revisé sus bank statements, está bien, el ingreso está bien, estamos en ese nivel de puntaje de crédito, ya hablé con él, te paso para que se hagan cargo. Maravilloso. Entonces ya el cliente ya viene entendiendo un poco mejor, entonces nosotros también el poder hacer la entrevista va a ser mucho más, diría yo, que productivo, para que no sientan que somos los malos de la película, porque no queremos ser los malos de la película, no es nuestra intención, simplemente es el que nosotros somos los que portamos las noticias del análisis de lo que estamos viendo en su radiografía, nada más que eso. Y así vamos construyendo la solución correcta. Hay una cosa que también hemos estado hablando justo hace un rato, ¿verdad, Carla? Que te decía que estamos utilizando mucho la inteligencia artificial y estamos creando nuestra propia plataforma para hacer análisis. Y ahorita estamos en la versión beta. La idea es que los partners y los clientes puedan tener un reporte mucho más completo y que se puedan hacer mucho más rápidos. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ayuda a revisar cosas, pero siempre, siempre, siempre una persona todavía tiene que estar revisando que todo esto funcione. Entonces, sí, como para nosotros nos ha permitido optimizar nuestro tiempo, siento yo que hasta ahora en un 20-30%, lo mismo puede pasar para nuestros partners, el entender bien cómo funciona la IA. Muchas veces pensamos que utilizar ChatGPT o cualquier tipo de plataforma es solo preguntar y decirle, haz esto, haz el otro, haz el otro. Pero no vemos todo el gran potencial que tiene la inteligencia artificial para ayudarnos un montón de cosas, inclusive para automatizar algunos procesos. Nos ayuda a educarnos, nos ayuda a entender mejor. Inclusive, por ejemplo, ahora que está terminando su tax season, algo que podría ser bien interesante es, por ejemplo, si tienen la información de sus clientes según la base de datos en la que la manejen, pueden pedirles que les hagan un análisis del tipo de clientes que han llegado, cuál ha sido lo más recurrente, qué tipo de cliente está generando más ingresos, cuáles han sido las preguntas más frecuentes, cuánto se han demorado manejando un cliente, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden dar porque hasta nos van a permitir tomar decisiones mucho más aterrizadas. Los alcances son increíblemente enormes y no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas, como se dice. Simplemente lo que va a pasar es que quienes van a ser reemplazados son aquellos que no la saben utilizar.
Lo que buscamos es que más bien la inteligencia artificial nos ayude a optimizar nuestros tiempos para seguir haciendo todavía cosas en donde requieren mucho contacto humano, que muchas veces por hacer muchas cosas en el day to day no nos permite llegar a más personas. Entonces, la idea de la inteligencia artificial es que nos permita hacer ese tipo de cosas. Entonces, esas son herramientas que creo que son bien interesantes y estamos preparándoles más información para que ustedes puedan acceder y tal vez sea de utilidad para ustedes como dueños de negocios que siempre están buscando crecer y ampliar sus horizontes. Carla, esta semana, ¿cuál es la tarea que nos dejas? Igual, esta tienes una misión concreta, identificar 2 clientes que estén atravesando por un buen momento de negocio ahorita. Por ejemplo, igual, si tienen un negocio activo, si manejan flujo constante, si necesitan flexibilidad para operar o crecer, este es el tipo de cliente ideal. Igual, no se trata de tener acceso a capital, sino se trata de saber utilizarlo, ¿no? Entender esa Esto parte, para de dar acuerdo. tranquilidad y no tomar decisiones, digamos que con base a tus emociones, tu presión, cosas del momento, sino como pensar con cabeza fría y pues de saber utilizarlo, ¿no? También que tú abres la conversación, es decir, lo que veníamos diciendo, nosotros construimos la solución, igual nos encargamos de guiar al cliente en el proceso. Si identificas que el momento es ideal, como habíamos dicho en estos primeros meses, podemos revisarlo juntos y pues construir un respaldo estratégico. De acuerdo contigo. Suena muy bien, me parece maravilloso. Entonces, en definitiva, las líneas de crédito, nuevamente, como dijimos al inicio, es el producto no muy bien entendido y el peor utilizado, y que de hecho es uno de los mejores que pueden haber como respaldo para un dueño de negocio. Con esta charla tuya también de lo que nos dijiste que tenemos que recordar y qué es lo que buscamos siempre de nuestros partners y por qué hacemos siempre estos webinars en donde compartimos mucha información, es que se vuelvan nuestros aliados en donde podamos trabajar en conjunto. Bueno, para aclarar o dejar más clara toda la información, vamos a abrir una pequeña sección de preguntas y respuestas en la que pues ustedes nos pueden ir preguntando cualquier cosa que no haya quedado clara o que no hayamos mencionado. Tengo una de las que más nos han preguntado también, es que si ya tienen otras deudas, que si no les perjudicaría, al contrario, abrir una línea de crédito. Y bueno, la respuesta es que no, no necesariamente, porque si sabes usar estratégicamente tu línea de crédito y organizas mejor tu flujo, incluso esto te puede ayudar a que manejes mejor tus obligaciones y bueno, a que tengas un mejor control y te puedas estar apoyando también de esa manera. A veces pensamos que cuando abrimos una línea de crédito nos vamos a meter en más deudas. El asunto es que existe una diferencia entre deuda y capital de crecimiento. La deuda siempre va a ser un poco más estratégica si sé cómo utilizarla. La línea de crédito, hace un rato dijimos, no es que me va a ayudar a borrar cualquier cosa que esté pasando con mi negocio. O sea, y hay números que son transparentes y ahí tengo que ser honesto y decir, bueno, aquí tengo que cambiar cosas, etcétera. Pero el que tengas una línea de crédito, más bien lo que puede hacer es que dejes de tomar préstamos agresivos urgentes en determinados momentos, si es que puedes acceder a una línea de crédito que es más sana y más saludable, en donde tienes capital revolvente, en donde tú eres quien está en control del plazo que tengo. Si ahorita tengo, por ejemplo, si tomemos el ejemplo otra vez hace un rato, $100,000, uso 20,000, entonces de pronto digo, ok, en 3 meses termino el proyecto, pero el próximo mes me entra también este otro contrato, entonces voy a pagar al menos 7,000 de esta línea, entonces pagas los 7,000, o puedes pagar, si es que en definitiva de pronto tuviste más problemas, dices, bueno, entonces voy a pagarlo a 10 meses o a 6 meses o de pronto antes tuve el dinero. Entonces ese poder que uno tiene sobre determinar cómo voy pagando también es muy bueno. Como dueño de negocio nos permite planificar de mejor forma. Entonces no es que tienen más deuda, más bien la deuda se vuelve deuda y muy costosa y una gran carga cuando no la sabemos usar, cuando no entendemos cómo utilizarla o cuando la buscamos en los peores momentos, cuando andamos en urgencias, ¿no? Veo que Jazmín, hola Jazmín, ¿cómo estás? Muchas gracias. Veo que tiene una pregunta. Si se puede obtener líneas de crédito con Tax ID. Muy buena tu pregunta, Jazmín. Las líneas de crédito para IT holders, siempre y cuando se haya generado una buena relación comercial ya con tiempo, es un trabajo a largo plazo. Sí, es lo que dijimos hace un rato. Es un trabajo que no va a pasar de la noche a la mañana, más aún si es un IT holder. Las opciones para un IT holder ahorita están un poco más estrictas inclusive. Para un IT holder los préstamos no van a ser más allá de 12 meses. Es el plazo máximo que en este momento pueden obtener.
Entonces, un ITIN holder, puedes empezar una relación. Hay lenders que todavía están abiertos a ello, pero sí es importante entender que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Entonces, te quiero decir que se puede, pero esto va a tomar tiempo y hay una relación que se tiene que construir. No te estoy diciendo ni siquiera en meses, sino es probable que tal vez en un año, al menos un año y medio. Hemos visto con clientes que son ITIN holders que han pasado de tener montos chiquitos a montos grandes, préstamos que te digo que un ITIN holder no puede tener más de 12 meses por ahora, por lo estricto que está, pero cuando ya generan una buena relación. Hace poco un ITIN holder fue financiado para comprar equipos para su empresa de construcción, le salió un contrato muy bueno, y fíjate que le dieron a 3 años pagos mensuales. O sea, ese es el formar relaciones con un lender, y eso es lo que siempre decimos y recomendamos y hablamos. Pero yo no estoy, pero este cliente es alguien que llegó hace 2 años y escuchó y tuvo la paciencia, no se frustró, no sintió que era algo personal, sino dijo que yo quiero crecer, tengo que ver cómo puedo adaptarme y cómo puedo ir haciendo que esto pueda caminar. Es que, Yasmín, si quieres, de un rato te damos una llamadita, podemos conversar con todo el gusto del mundo. Si tienes todas las preguntas del caso, pues encantados, para eso estamos y podemos despejarla. Gracias a ti, Yasmín. Ok, si no tenemos más preguntas, pues yo creo que ha sido una muy chévere charla que sin darme cuenta se fue casi 1 hora, mira. Estuvo muy interesante el contenido de hoy. Yo creo que va a ser muy interesante que ustedes, nuestros partners, lo vean. Hay que pasarlo. Esto de aquí va a estar en Capi School como siempre. Si no tienen acceso todavía a la plataforma, por favor, solicítenla. Igual lo vamos a enviar por mail mañana y también les vamos a enviar esta presentación, que es una buena ayuda a memoria para que sepan y entiendan mejor cómo funcionan las líneas de crédito y sobre todo saberles sacar el jugo. Les voy a dejar con este pensamiento, Pili y Carla. Es algo que me voló la cabeza a mí. Fíjense que hay 2 datos que son bien interesantes. De todo el universo del lending que existen préstamos, ya sea bancarios o privados, los hispanos apenas accedemos al 10% en el mejor de los casos. Y no es porque no podamos, no es porque no tengamos el potencial, es porque no sabemos usarlo, porque no sabemos en dónde preguntar, quién nos puede guiar. Y muchas veces, como dijiste hace un rato, Carla, a veces somos necios y no queremos escuchar. Entonces, esa parte nos genera un gap. Pero ¿por qué me vuela a la cabeza este dato? Que si solamente ese porcentaje pequeño accede a financiamiento, sin embargo, la comunidad de dueños de negocios hispanas se está convirtiendo en la tercera más fuerte en la economía de Estados Unidos. Imagínense todo lo que podríamos hacer si entendiéramos cómo apalancarnos con capital privado. Les dejo con eso, porque me parece que es muy interesante y creo que es algo que tenemos que empezar a entenderlo, a analizarlo y sobre todo aprovechar las herramientas que existen en el mercado. Creo que hay que entender mejor cómo funciona la deuda, no verlo como algo vergonzoso o que significa que estoy fracasando, porque a veces los hispanos sobre todo lo vemos así. La deuda lo relacionamos con me va mal, urgencia, me estoy casi muriendo, necesito plata. No funciona así. La deuda bien utilizada nos permite crecer. Y creo que es algo que podemos aprender mucho del mercado anglosajón, que lo aplica bastante y lo vemos en sus números. Van creciendo y van creciendo bastante bien. Creo que debemos reflexionar en esa parte, darnos cuenta del potencial enorme que tenemos. Y si nos educamos y vamos a obtener información que necesitamos, yo creo que las oportunidades son amplias. Y como siempre, pues mañana el newsletter va para ustedes. Atípicamente enviamos el viernes, normalmente se envían los martes, pero mañana les vamos a enviar porque creemos que esta información es interesante, importante. Y sobre todo ustedes, queridos partners, aprovechen la oportunidad. Creo que se viene para abril, marzo, abril, empiecen. Si necesitan que empecemos a verles algo de sus números o lo que quieran, con todo el gusto del mundo, saben que estamos listos para hacerlo. Y encantados de poder llamarles, escucharles, revisar sus números y ver cómo podemos avanzar, ¿vale? Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pues bueno, no está de más también dejarles por aquí nuestros contactos para cualquier duda que puedan tener. Nuestro correo es partners@capifinders.com y nuestro número de teléfono que está aquí apareciendo en la pantallita es el 917-740-5180. Ahí nos pueden encontrar por teléfono y cualquiera de las 3 los podemos ayudar con mucho gusto en cualquier otra duda o cualquier otra situación. Y bueno, nuestra página web, ya saben que nos pueden encontrar en www.capifinders.com. Y en caso de necesitar una reunión personalizada, pues igual en cualquiera de esos medios nos pueden encontrar y estamos al pendiente de ustedes. Igual, acuérdense que nuestros webinars son cada mes.
que ayudan a combatir contra esta desinformación que existe, este gran problema. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos, un abrazo y gracias a los que nos verán después también. Y recuerden, si necesitan algo, siempre estamos a las órdenes. Estamos a un mensaje de texto, uno solo. Y vamos y conversamos con todo el gusto del mundo. Un abrazo para todos. Gracias, Pili. Gracias, Carla. Y hasta el siguiente mes. Gracias. Hasta luego. Bye.